Listo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que tenemos todos los viernes de la unidad de bioingeniería y es nuestro seminario de investigación en donde se presentan alumnos, se presentan colegas, se presentan invitados con el fin de que demos a conocer, entre otras cosas, pues lo que estamos haciendo en esta unidad que está ubicada en el laboratorio 7 del primer piso de la UNIES y que es parte de la carrera de Ingeniería Química. Le doy gracias a los colaboradores que nos ayudan a organizar este evento, entre ellos el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, la doctora Catalina Soriano Correa, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Guadalupe Salinas y un servidor. En esta ocasión pues va a presentar la tesis con la que va a hacer su defensa para obtener su grado de ingeniero químico, el alumno Luis Román Aranda Briceño, para lo cual le voy a pedir a su director, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que nos haga la presentación y bienvenidos a todos y gracias por su presencia. Sí, perdón por la demora. Primero que nada, buenos días a todos. Quiero agradecer primeramente al jefe de la unidad de ingeniería, de bioingeniería, el doctor Fausto Calderas García, a todos mis colaboradores, amigos y a toda la gente que está reunida ahí. Ahí veo también que está Alondra, que pronto va a presentar su examen también. Entonces tengo el gusto de presentar a un caballero que es mi alumno, que es una persona que yo estimo mucho, quiero mucho, y sobre todo es una persona que trabaja excepcionalmente bien. Entonces, estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. El tema versa en todos estos sistemas que hemos estado estudiando de la respuesta de la frecuencia a sistemas biológicos. En particular, lo que quiere modelar su compañero es algo que nosotros estamos trabajando, que es el liberado de fármacos, o lo estamos tratando de entender a través de ecuaciones constitutivas que son análogas a las ecuaciones de calor, como son las ecuaciones del Maxwell-Cataneo. Entonces, su tesis versa en mecanismos transitorios, dependen del tiempo, moleculares a través de la difusión y de generación, es decir, de reacción química en el liberado de fármacos controlados. Y él, su compañero Luis, está proporcionando una nueva ecuación constitutiva basada en termodinámica irreversible y en el formalismo de Maxwell-Cataneo. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle las gracias al doctor Fausto Calderas García, que es parte del comité que está asesorando esta tesis, al maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales, Luis Antonio Ramírez Torres, que es doctor para nosotros, que ya está pronto para hacer su doctorado. Y pues, bienvenido, Luis, siéntate en tu casa y vamos a trabajarlo fuerte, ¿no? ¿Ok? Adelante. Sí, claro. Gracias por la Perdón, presentación. Luis, bueno, Román, bienvenido. Sí, gracias profesor por la presentación. Una disculpa por la demora. Y bueno, comenzamos. Primeramente, para la liberación controlada de fármacos, voy a dar una pequeña introducción. Entonces, una forma farmacéutica es la disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, principios activos y excipientes para constituir un medicamento, es decir, la forma de preparar un medicamento con el fin de su administración. Son el producto resultante del proceso tecnológico que confiere a los medicamentos características adecuadas, dosificación, eficacia terapéutica, estabilidad y estabilidad en el tiempo. Eh, la liberación controlada de fármacos la encontramos definida eh, por la USP, la United States Pharmacopeia, por aquellas formas farmacéuticas en las cuales se eligen las características de la liberación en el curso del tiempo y o en la localización para lograr objetivos terapéuticos o de conveniencias que no ofrecen las formas farmacéuticas convencionales. También hay otra definición por la Real Farmacopea Española que llama a la liberación modificada de fármacos como formas farmacéuticas de liberación modificada y define a estas como aquellas en las que la velocidad y lugar de liberación de la sustancia o sustancias activas es diferente
de la forma farmacéutica de liberación convencional, administrada por la misma vía. Entonces, bueno, las formas farmacéuticas de liberación modificada pueden alcanzar un perfil de concentración plasmática que garantiza la persistencia de acción terapéutica del fármaco. Y solo como contraste, también aquí puse las formas farmacéuticas convencionales o de liberación inmediata, que es aquellas en las que el 85% o más de la cantidad declarada se disuelve en 30 minutos en el sistema. Y aquí pongo unos cuantos ejemplos de formas farmacéuticas convencionales. Esta trata la rinitis alérgica y urticaria, que es alergia y la alergia. Este otro trata los niveles de colesterol en la sangre y este otro también trata la migraña. Y bueno, entonces el objetivo principal de la liberación controlada es conseguir la cantidad correcta del agente activo en el momento adecuado y en el lugar preciso. Este método de liberación se usa habitualmente para prolongar el tiempo que la dosis terapéutica está presente de forma efectiva utilizando una única dosis y para eliminar o minimizar las concentraciones que exceden los requerimientos terapéuticos. También aquí pongo unos cuantos ejemplos de algunos medicamentos de liberación controlada. Este primero trata el cáncer de próstata. El segundo bueno, combate combate el VIH. Y este último es para tratar el Alzheimer. Además, también existen variedad de medicamentos que tratan de depresión, esquizofrenia, también hay analgésicos y aquellos que tratan náuseas y vómito, etcétera. Y bueno, tenemos una composición general de los medicamentos en las que tendríamos el principio activo. También llegamos a tener sustancias inertes e inocuas que pueden dar sabor o estabilidad al medicamento. Y también tenemos los excipientes o vehículos. Los excipientes o vehículos, sus parámetros más importantes que debemos de considerar son las propiedades elásticas, el grado de hinchamiento, la resistencia a la tracción y a la compresión. También la cizalla bajo cargas elásticas y dinámicas y la resistencia al desgarre y a la fatiga. La degradación térmica es de menor importancia debido a las relativamente pequeñas fluctuaciones de temperatura que se dan en el organismo. Y bueno, también tenemos la dosificación, que es básicamente el tamaño, la frecuencia y el número de dosis o la radiación que pudiera ser aplicada. También la dosis, que es la cantidad o la porción, y esta puede estar dada por la edad, el peso corporal y la condición de la persona. También em, tenemos un poco de introducción para esto y lo que tiene que ver con la reología de la sangre humana. Pues en el liberado de fármacos se involucran procesos de transferencia de masa en un fluido. Por lo regular, el liberado se hace directo a la sangre humana mediante una interfase polimérica y, o por medio de una punción directa. La sangre es un tejido formado por eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos y trombocitos, que son plaquetas, que son forzados por un gradiente de presión periódica a través del cuerpo circulante humano, y los glóbulos rojos constituyen alrededor del 45% de la sangre total en volumen, el plasma alrededor del 54,3% y los glóbulos blancos alrededor del 0,7%. Desde un punto de vista reológico, la sangre, plasma y células son un fluido no newtoniano complejo y la principal explicación de su comportamiento complejo, la viscoelasticidad, el adelgazamiento por corte, la tixotropía y el esfuerzo de excedencia, se encuentran en la capacidad de agregación, desagregación, deformación, orientación y migración de los eritrocitos. En esta imagen podemos observar el módulo elástico y también podemos observar el- la frecuencia. Entonces, en el eje de las ordenadas, pues tenemos esto.
y el módulo de elasticidad y la frecuencia. Entonces la línea roja representa el módulo viscoso y para una frecuencia crítica se observa el cruce en donde el sistema es viscoelástico y a frecuencias mayores de la del cruce se observa que el sistema presenta un comportamiento elástico. También tenemos un poco del estado del arte respecto a las formas farmacéuticas de liberación convencional, digo, de liberación modificada. Y tenemos esta primer patente que pueden encontrarla en la WIPO de Israel Lipovsky. Se publicó en 1940 y es considerada como el trabajo más antiguo en el área de formas farmacéuticas de liberación modificada de fármacos. Y en esta misma se comenta que se desarrolla un método para obtener pellets recubiertos para la liberación retardada de fármacos. Esta patente, bueno, les comento, la pueden hallar en la WIPO si quieren, si quisieran buscarla. También, además, como estado del arte, tenemos todas las farmacopeas que se desarrollan en cada país. Aquí les pongo la portada de la de Estados Unidos. Y también tenemos otro artículo, Drug Delivery Systems in Regenerative Medicine, an Update Review. Este artículo proporciona una visión general de los diferentes enfoques utilizados para la administración de fármacos. Es pues de este año. Y también tenemos este volumen de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos, flujo pulsátil de la sangre humana, desarrollado en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y aquí sería el punto de inflexión para la tesis que vamos a presentar, bueno, que voy a presentar. Y bueno, en la hipótesis tenemos si el efecto de introducir una reacción oscilatoria modifica la concentración promedio, entonces esta será cuantificada a través de la función de transferencia compleja y los mecanismos de transporte molecular y de relajación. El objetivo general es estudiar la respuesta dinámica entre una reacción oscilatoria y la concentración promedio para los dos sistemas. Eh, Aquí tenemos los objetivos particulares de obtener expresiones analíticas para la concentración, concentración promedio, densidad de flujo de materia y la función de transferencia compleja en función de las propiedades materiales del sistema. Además, analizar la función de transferencia en el espacio de Fourier, en el dominio de las frecuencias, y también proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan los mecanismos físicos que gobiernan este sistema irreversible. Eh, Primeramente, eh, vamos a suponer el proceso en estado no estacionario, también que se introducen mecanismos de relajación por efecto de la perfusión eh, del fármaco en la sangre y organismos, que sería la aportación de Maxwell y Cataneo. También el proceso es isotérmico, es decir, que la temperatura es constante y no es necesario el balance de energía. También la transferencia de masa se deberá a una fuente externa, la reacción oscilatoria, y el sistema de coordenadas es colocado en el centro del tubo, por lo que se supone simetría cilíndrica para comenzar. Por ejemplo, podríamos suponer un medio agua en el que introducimos, por ejemplo, una bolsa de té en la que ocurre una infusión hacia el medio, hacia las paredes, pero el medio también podría ser sangre y en vez del té podría ser un fármaco. Entonces comenzamos con el balance de masa del componente A y también con la ecuación de Fick en su forma convectiva. Pero al tener velocidades muy bajas vamos a suponer este último término como cero. Y bueno, es decir, aquí está la ecuación de Fick, es esta última. Ecuación de Fick en su forma convectiva, es esta misma de acá.
y introducimos el coeficiente local de transferencia de masa, que es la resistencia que presenta el medio a que se difunda el fármaco, el medio la sangre y el fármaco pues la píldora. Eh, Aquí hacemos nada más el despeje del coeficiente local de transferencia de masa, y también aquí vamos a tener la ecuación de concentración del fármaco respecto al tiempo por igual a la divergencia por la difusividad de AB por el gradiente de CA entre el coeficiente local de transferencia de masa más la reacción química dependiente del tiempo, que no la especificamos, pero sabemos que existe. Entonces, también sustituyendo en la ecuación de balance de masa, tenemos aquí el coeficiente local de transferencia de masa eh, por la derivada de CA respecto al tiempo, igual al gradiente de DAB, y también este término, al ser, al hacer la consideración de sistema isotérmicos, vamos a considerar este como cero, y al considerar este cero, todo este término va a ser cero. Eh, También tenemos el término de DAB por la divergencia de CA más el coeficiente local de transferencia de masa por la reacción. Y al final, al hacer el producto de esto, vamos a tener esta última ecuación, que es la que vamos a modificar respecto a las coordenadas que vamos a tratar aquí. Y la primera es la concentración promedio en un capilar. Les comentaba que se supone el fármaco en el centro del sistema y que se difunde hacia las paredes. Entonces, después de utilizar funciones transformadas de Fourier y funciones de Bessel de primer y segundo, de orden cero y de orden primero, tenemos esta ecuación en la cual consideramos estas condiciones de frontera. En RCO, sea va a ser finita, es decir, aquí en el centro vamos a tener concentración finita y en R igual a, vamos a tener CA igual a CAR. También resolvemos la ecuación para la concentración promedio, que es esta de aquí, y al final tenemos esta última expresión en amarillo, que es la que utilizamos para las simulaciones. Esto mismo ocurre para las otras siguientes dos geometrías, que es para esta de la corona circular. De igual modo tenemos, la, la transformamos con Fourier al dominio de la frecuencia, utilizamos transformadas de Bessel, tenemos las suposiciones de frontera en R igual a R1, CA va a ser igual a CA1, y en R igual a R2, CA va a ser igual a CA0. De igual modo, resolvemos la ecuación para la concentración promedio y tenemos esta otra ecuación. Pero también señalar que aquí el fármaco se difundiría aquí en R2 hacia las paredes, no en R1, sino en R2. También la concentración promedio en una rendija, igual, muy similar. Ocupamos transformadas de Fourier, funciones de Bessel, eh, tenemos las condiciones de frontera y resolvemos esta ecuación para la concentración promedio y al final tenemos el resultado. Y bueno, en las simulaciones vamos a tener esta geometría de corona capilar que les comentaba, caracterizada por el modelo de Fick, en la que suponemos mecanismos transitorios, mecanismos de generación, mecanismos moleculares. Y bueno, en, en estas simulaciones podemos ver las partes real
y la parte imaginaria de la función de transferencia compleja contra la frecuencia. Entonces, por ejemplo, para la parte real de función de transferencia compleja versus frecuencia del modelo molecular de Fick, tenemos algo que se ve como esto, que a frecuencias bajas el sistema se va a comportar eh, como constante y en cierto punto a frecuencias moderadas el sistema decrece monotónicamente hasta una segunda frecuencia crítica. En este punto la concentración del fármaco va a ir disminuyendo y a frecuencias mayores de la segunda frecuencia crítica se obtiene una segunda meseta en donde el sistema de, igual se comporta constante. Entonces, es importante resaltar que las frecuencias críticas pueden estar asociadas a los tiempos característicos del sistema, es decir, el tiempo de difusión o tiempo de relajación. En la parte real de la función de transferencia es un mecanismo de relajación, mientras que en la parte imaginaria está asociada a la disipación del sistema. En el caso de esta parte imaginaria, se observa una curva resonante, esta, asociada a los sistemas que liberan energía a través de su energía vibrátil. Estos resultados lo que domina es el transporte molecular, es decir, que las velocidades son bajas y no se toma en cuenta la resistencia que presenta el medio a difundirse. Por eso hacíamos en la ecuación de Fick un término cero. También tenemos el transporte molecular en una corona circular con esta geometría. Les comentaba, R2 es el radio exterior, R1 es el radio interior y tenemos Z igual a L, que sería la longitud. Está la entrada más bien la reacción dependiente del tiempo y también tenemos la concentración que también depende del tiempo. Aquí suponemos mecanismos transitorios, mecanismos de generación y mecanismos moleculares. Eh, Estas son las simulaciones que tenemos y observamos la respuesta dinámica del sistema en la corona de los radios que les comentaba. Y este sistema se puede presentar cuando un fármaco se distribuye entre dos superficies y se simula mediante un sistema de coordenadas cilíndricas. Biológicamente, esto puede atribuirse a tejido muerto en la vena o oclusiones. La parte real del sistema describe un comportamiento constante e independiente de la frecuencia de estudio, como en el caso anterior de la en el caso anterior, como en el caso anterior, a una frecuencia en particular, el sistema decrece monótonamente aquí hasta otra, hasta otra meseta. Y en este valor crítico se observa igual un comportamiento constante, es decir, primero es constante, luego decrece monotónicamente y después otra vez lo observamos constante. En la parte imaginaria se describe el comportamiento disipativo tipo campanas resonantes, estas, y podemos observar dos efectos visibles en estos sistemas. El primero de ellos tiene que ver con reducción del área de transferencia del fármaco, es decir, si tenemos, eh, bueno, vamos a tomar en cuenta esta razón geométrica R, que sería el radio 2 entre el radio 1. Si tenemos el valor de esta razón igual a 1, entonces vamos a tener un cilindro, o sea, una vena totalmente ocluida o tapada. Y si tenemos esta razón geométrica menor a 1, pues vamos a estar hablando de la corona que aquí tratamos. Entonces, el efecto de este número R en el fármaco es el de controlar el máximo de energía disipada y el desplazamiento de este a mayores frecuencias. A mayor oclusión, el máximo decrece considerablemente y este se desfasa hacia valores mayores en la frecuencia.
En este punto se entiende que una persona al presentar un alto contenido de colesterol puede presentar oclusiones centrales y en menor medida periférica, por lo que podría necesitar un mayor consumo energético para mayor liberación de fármaco. Aquí suponemos mecanismos transitorios, mecanismos de generación, mecanismos de relajación y mecanismos moleculares. Esto sería el mecanismo de relajación, lambda, que es un tiempo de perfusión y tendría unidades de segundo, o bueno, unidades de tiempo. Tenemos la simulación en la concentración promedio con el modelo de Maxwell-Cataneo y aquí vamos a empezar a tomar en cuenta el de hora, en el cual suponemos, bueno, en el cual lo damos como un área al cuadrado sobre la difusividad de AB entre la relajación. Entonces vamos a ver que es adimensional y en esta simulación vamos a ver que no hay resonancia como tal. Entonces, en el sistema, entonces es por esto que introducimos el coeficiente local de transferencia de masa para buscar en el sistema la máxima liberación del fármaco. También tenemos estas simulaciones en las que sí tenemos resonancia y a una frecuencia crítica observamos un comportamiento monótono creciente hasta un valor máximo resonante en una frecuencia resonante. Físicamente la respuesta del máximo se obtiene cuando la frecuencia del proceso se empata con la frecuencia del material. El máximo de las curvas se debe a un acoplamiento entre las propiedades de transporte molecular y de relajación a través del número adimensional de Deborah que les comentaba. A una frecuencia mayor a la resonante, por acá, el sistema describe un comportamiento decreciente hasta un valor asintótico que tiende a cero. O acá. Eh, También es importante notar que existen resonancias secundarias, estas chiquitas que se ven, asociadas a diferentes tiempos característicos en el sistema dinámico lineal. Por otra parte, al aumentar el valor de Deborah, eh, el sistema de estudio presenta un comportamiento resonante de menor intensidad observable en la disminución de las curvas resonantes. Las resonancias secundarias pueden relacionarse con el coeficiente de funciones de Bessel y la parte imaginaria de la función de transferencia muestra un comportamiento que a bajas frecuencias seguido de un comportamiento monótono creciente hasta un valor máximo seguido de una discontinuidad y un mínimo antirresonante. Pues este sería el máximo resonante y este de acá sería el mínimo resonante. Eh, Físicamente la resonancia o antirresonancia se podría deber a un cambio en la reacción oscilatoria. Tenemos las simulaciones en concentración promedio en una corona circular con la geometría que ya les había comentado. Y aquí tenemos la definición, bueno, cómo tomamos Deborah. Igual es un área al cuadrado entre la difusividad de AB, entre el tiempo de relajación, y también es adimensional. Y a frecuencias bajas observamos que la respuesta dinámica es constante, acá. Y no hay un cambio con la frecuencia. Y a una frecuencia crítica, así por aquí, el sistema experimenta un comportamiento monótono creciente hasta un valor máximo. Y también el valor máximo está determinado por un acoplamiento entre las propiedades inerciales y viscoelásticas del material. A un valor crítico de la frecuencia, el sistema muestra una transición de un valor máximo a un mínimo por efecto de la frecuencia. El valor mínimo puede asociarse a un fenómeno antirresonante asociado a los mecanismos de la fuente oscilatoria. Es decir, una reacción que depende de la frecuencia a través de una función exponencial. La gráfica de este sistema es importante porque a una frecuencia crítica,
el sistema presenta la máxima liberación del fármaco. Acá en A, en este punto vemos la máxima liberación del fármaco para una frecuencia específica, pero también vemos el cambio con respecto a R, la razón geométrica que les comentaba, es decir, a una vena más ocluida, por ejemplo aquí en E, también va a existir el máximo de liberación del fármaco, pero podría necesitar más energía. Se podría necesitar más energía para esa liberación. Entonces, en el caso de la parte imaginaria, la función de transferencia compleja se observa que a bajas frecuencias la respuesta es mínima. Acá. Y también, mientras existe un valor crítico, se observa el máximo resonante, aquí, seguido de un comportamiento decreciente hasta un valor asintótico. A una frecuencia crítica se observa un tren de picos secundarios, seguido de un comportamiento oscilatorio que se desvanece con la frecuencia. El efecto de la resonancia decrece conforme a la razón geométrica R es menor a 1 debido a que existe menor área de contacto en el sistema de flujo. También es importante notar que en casos de las curvas resonantes y antirresonantes opuestas, estas dependen de la geometría, y para clarificar este punto se debe enfatizar que pues tenemos esta razón geométrica que les comentaba. Bueno, como conclusiones, analizamos el efecto de la concentración a través de 4 mecanismos de relajación, transitorio, moleculares y de generación. También se analizó una reacción dependiente del tiempo, oscilatoria, y el efecto de la resistencia a la transferencia del fármaco es analizada a través del Débora. El procedimiento es completamente general y puede ser utilizado para otros modelos que describan la transferencia molecular. En el trabajo futuro, vemos que el estudio de fármacos controlados a través de experimentos que permitan contrastar lo encontrado en estos estudios teóricos. También simulaciones computacionales que involucren computación científica y que permitan dilucidar maneras diferentes de evaluar los mecanismos de transporte. Eh, veo una mano. Veo una mano levantada. Adelante. Sí, ya terminaste, Luis Román. Sí, ya solo es esto y la bibliografía. Termina, por favor. Sí. Bueno, tenemos estas simulaciones que pueden hacerse. También podemos combinar lo deducido en este trabajo con datos experimentales de laboratorio que permitan contrastar las técnicas tradicionales de liberado de fármacos controlados con las predicciones teóricas de este trabajo basado en termodinámica irreversible y ecuaciones constitutivas. También estudiar nuevas biorrutas para proponer mecanismos alternos que permitan describir la naturaleza de los mecanismos que implican una eficiencia en las propiedades materiales y que sean mucho más realistas para entender el complejo comportamiento de los sistemas de partículas en medios continuos. Y aquí tenemos la bibliografía. Y pues gracias por la atención. Bueno, le agradecemos a Luis Román por la presentación y tenemos tiempo para una ronda de preguntas. Ya saben que las preguntas las pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para que les demos el micrófono. Veo la mano levantada del doctor Edson. Adelante, doctor. Sí, hola, Román, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Perfecto. sí, A ver, primero que nada, felicitarte por la exposición. Tú eres una persona que expone bastante bien y simplemente vamos a hacer algunos cuestionamientos importantes. Vete, por favor. Se está acabando voy a tener que hablar del celular. Voy a dar un segundito en lo que me escuchas. A ver, me retiro un segundo. Fíjate bien. Una de las cuestiones que te voy a comentar es que me muestres la primera figura que tú tienes
del sistema que estás estudiando. ¿Dónde está el cilindro, por favor? Sí. Está. A ver. Permiso. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, profe. Ok, bueno, fíjate bien, en esta parte se me acabó la pila de la computadora, por eso estoy hablando del celular. Ofrezco una disculpa. Fíjate bien, la transferencia de masa se da en la parte radial, es decir, tú desprecias la parte longitudinal, es decir, en los cambios de la concentración con respecto a Z. Eso lo tenemos que dejar bien especificado en las hipótesis para plantear los problemas, es decir, la transferencia de masa es solamente en el eje coordenado R o en el eje radial R, y la transferencia a lo largo de Z se desprecia. Esto es porque los perfiles se desarrollan en la parte radial, es decir, solamente la concentración depende de R. Otra de las cosas que tienes que poner ahí es que hay simetría cilíndrica, es decir, que las variaciones angulares no dependen, no afectan a la concentración, por eso las derivadas son cero. Eso no lo tomamos en cuenta. Y creo que el dibujo lo tienes que rotar de tal manera que se vea explícitamente que la concentración va cambiando a lo largo de R, o sea, poner ahí alguna marca, la concentración finita en el centro, la concentración en la pared, que es casi cero, ¿ok? Entonces eso yo creo que tendríamos que manejarlo diferente, ¿de acuerdo, Román? Sí, profe. Bueno, el siguiente cuestionamiento que te voy a hacer es, a ver, tú tienes una reacción y le estás poniendo una ecuación nueva, una ecuación constitutiva, si no nueva, porque Maxwell-Cataneo se ha empleado en muchas ecuaciones, viene de los balances poblacionales, de la competencia entre una presa y un depredador, eso lo damos en el curso de biomatemáticas, pero se utiliza mucho, por ejemplo, para ecuaciones constitutivas. El modelo de Maxwell es clásico, el modelo de Maxwell-Cataneo que se utiliza en energía es muy recurrente. ¿Por qué estás metiendo o cuál es el sentido de modificar la ecuación constitutiva de Fick por la ecuación de Maxwell-Cataneo? ¿Qué información física te da esa ecuación? La de Maxwell-Cataneo la introducimos para meter este coeficiente local de transferencia de masa que sería la resistencia al medio. Es decir, Exactamente, o sea, estas ecuaciones, pues básicamente lo que te dicen es una resistencia que presenta al medio a la transferencia de masa. La parte molecular es clara, es un gradiente de concentración el más alto que pasa de estados de mayor concentración a menor concentración. La parte de la reacción oscilatoria, que depende del tiempo, en este caso es una reacción transitoria, te va a dar el término de generación. Pero efectivamente la de Maxwell-Cataneo es un coeficiente local de transferencia de masa que te da esa resistencia a la transferencia de masa en el medio. Es decir, el medio se resiste a que haya una transferencia de masa y eso está localmente bien conocido, o más o menos hay un mapeo entre la difusividad y el coeficiente de transferencia local, por lo menos en la primera aproximación. Entre más grande sea la difusividad en un medio, el coeficiente de resistencia es mucho menor. Entonces, bueno, el inverso del coeficiente es mucho menor y domina la otra fase para la resistencia o la transferencia. Entonces, creo que eso es correctísimo. También, por ejemplo, vete a la ecuación de la parte de la corona circular, ese modelo, por favor, ahí. Yo creo que sí valdría la pena poner una o dos hojitas más, o sea, dos diapositivas, donde expliques detalladamente el procedimiento del cual obtienes la función de transferencia. Esa función de transferencia es importante que digas qué es C1 y qué es C2. Eso viene con las condiciones de frontera, pero hay que ponerlas porque si no, digamos, el público se pierde en esa ecuación. Ok, estamos viendo la concentración, aparecen que, por ejemplo, las funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden cero, ¿qué significan? ¿O de qué vienen? ¿O qué te da las funciones de Bessel, no? ¿Eso por qué aparece, Román?
las funciones de Bessel de segunda especie. ¿Por qué aparecen ahí? Las funciones de Bessel, bueno, porque están relacionadas a los sistemas de vibración del- de las geometrías. Exactamente, exactamente. Ahí nada más el cambio geométrico es lo que alguna vez discutí con el doctor Luis. Me dice que simplemente aparece la función de segunda especie por efecto de la curvatura. O sea, la curvatura te da esa distinción, como por ejemplo en las cartesianas te dan los cosenos hiperbólicos, en la parte de cilíndrica son las funciones de Bessel, en la parte de esférica son los polinomios de Lejean. O sea, eso es algo muy característico de esas funciones especiales. Y finalmente, ¿qué significan en el liberado de fármacos? ¿Qué es lo que es la pregunta principal? ¿Cómo sabes o cómo identificas en tu curva que hay un mayor liberado de fármacos? Yo, ¿cómo lo sé? Cualquier persona que lea tus curvas, ponme una que tenga picos. Esa, por ejemplo, ahí, ¿cómo sé que hay liberado de fármacos en la que está abajo? En esta Sí. sabemos que hay liberada de fármacos porque aquí en el pico máximo tenemos la mayor respuesta respecto a una frecuencia específica Ok, y entonces tu entonces esto hipótesis es que significa a una frecuencia en específico, esa resonancia, ese pico, esa liberación de energía está asociada con la máxima liberación de fármaco. Eso se tiene que comprobar experimentalmente. Y finalmente, con la última pregunta, ¿qué es ese Débora que estás manejando? ¿Qué es ese Débora? ¿Qué relaciona? ¿Qué mecanismos? los mecanismos de... Ujú. Aquí por aquí los tenía. Los de Por ejemplo, los allá mecanismos en el Débora moleculares. tienes arriba en el numerador la difusividad. ¿La difusividad a qué mecanismos está asociado? Los mecanismos de transitorios y moleculares Moleculares. Y abajo, esa lambda, ¿a qué está referido? al tiempo de relajación, Exacto, a la bueno, un tiempo de resistencia, perfusión. a la transferencia de masa, es el coeficiente interfacial o local. Entonces, fíjate muy bien en esas cuestiones. Hay que especificar cómo haces adimensionales las variables. Es importante eso en general, ¿ok? Por mi parte es todo. Hay que seguir trabajando y felicidades por este logro, ¿ok? Muchas Sí, gracias, Román. Te felicito, ¿eh? Estoy muy orgulloso. gracias. Gracias, doctor Fausto. Gracias, doctor Luis. Muchas gracias al doctor Edson por la pregunta. De nada, de nada. Muchas gracias por la pregunta, doctor Edson. Pues ahí tienes, Román, para que consideres y mejores tu presentación. Vi en el chat que había un comentario de Alejandra, nada más que como salí y entré ya no lo veo. No sé si me puedes ayudar a leerlo, Luis. Sí, Alejandra Mendoza comenta, para la liberación de fármacos por difusión utilicé la ley de Fick y ecuaciones de No, Bessel. permítame, Román. Ajá. ¿No estás ahí, Luis? Sí, Ah, doctor. es que le decía a Luis, ¿nos puedes ayudar a leer el comentario? Gracias. Sí, por supuesto. Comenta Alejandra Mendoza. Para la liberación de fármacos por difusión, utilizaste la ley de Fick y ecuaciones de Bessel. Antes de la difusión anteceden dos etapas, disgregación y disolución. ¿Qué modelos matemáticos adaptarías a dichas etapas? Te pregunta Alejandra Mendoza y te dice felicitaciones por la presentación, Luis Román. Sí, gracias. Los modelos matemáticos que se podrían adaptar a estas etapas de disgregación y disolución pudieran ser mm, tal vez también adaptar algo relacionado a la ley de Fick para estas dos partes. Es lo que también podríamos hacer. Bueno, pues ahí yo creo que tendrías que estudiar un poco más sobre liberado de fármacos, Román. Eh, pero
Yo te recomiendo que lo estudies, lo consideres para tu presentación, porque puede ser algo que te pregunten en tu examen. Ya no veo manos levantadas. No sé si alguien tenga otra pregunta. Doctor, Luis, ¿tienes la alguna pregunta? interrupción. Perdón la interrupción, doctor. La doctora María Guadalupe está con la mano Adelante, levantada. Hola, adelante, doctor. sí, gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, fuerte y claro. Sí, Sí, gracias, Luis. Sí, justo se me hace un tema muy interesante. Y pues muchas felicidades por el tema y por la presentación, Luis Román. Muchas felicidades y ya estás a un pasito de tu examen. Esperemos que todo esté muy bien y pues ya estás tú muy preparado, ¿no? Para esto. Me llama la atención, bueno, me ayudó todavía un poco más a comprender todo esto con lo que mencionó el doctor Edson, y justo me llama la atención cuando menciona que la frecuencia y la liberación de energía tienen que ver también con esto de la liberación del fármaco. Entonces, ¿cómo podrías controlar, Luis Román, esta liberación de, o cómo podrías controlar esta frecuencia, o si se puede controlar, y la liberación, si la liberación de energía para que la liberación del fármaco sea óptima? Sí, por ejemplo, aquí para garantizar una máxima liberación del fármaco, eh, podríamos, bueno, no sé si controlar, pero sería tener, por ejemplo, una, una vena que no esté tan tapada, o bueno, que esté de cierto modo sana, para que tenga la máxima liberación del fármaco en cierta frecuencia. Entonces, si tenemos esta vena sana, eh, tendríamos esta mayor liberación, pero si está de cierto modo tapada, es como vemos, igual vemos máxima liberación del fármaco, pero se necesitaría más energía respecto a una frecuencia y no sé si lo podemos controlar, seguro sí, para tener una arteria sana, disminuyendo niveles de colesterol en la sangre o algo parecido, pero sería algo más o menos así. Entonces, se podría decir que necesitarías tener las arterias limpias para que haya una mejor liberación de los fármacos. De preferencia, sí, Ujú. sí, Muy sí bien, sería necesario. muy bien. Pues muchas gracias y muy interesante. Gracias, Felicidades. maestra. Muchas gracias. sí, gracias, doctora Guadalupe. Bueno, Luis Román también piensa que la liberación se puede dar porque la cápsula se va desgastando, entonces quién sabe si sea mejor que la avena esté limpia o no, porque depende de cómo se da la liberación. Ahí hay varios modelos que tienes que revisar de cómo, para liberado de fármacos, que creo es lo que te daría un poco más de luz sobre lo que te están preguntando. Y Luis, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, doctor, si me permite. Sí, adelante. Bueno, Román, te felicito por tu presentación. Gracias por participar aquí en los seminarios. Son de gran ayuda para cuando quiere uno hacer una presentación. Yo te tengo una serie de consejos. Primero, en la parte de conclusiones, te recomiendo que en esa parte condenses todo lo que encontraste, ¿no? En relación a lo que te decía la doctora Guadalupe, en el sentido de que hay oclusiones o no, ¿verdad? Tú matemáticamente estás representando las oclusiones con el R mayúscula. Si esa oclusión es mayor o menor, ¿cómo es el liberado de fármacos? Y efectivamente, tienes un mejor liberado, ¿verdad? Cuando no tienes oclusiones, ¿ok? Y eso matemáticamente tú lo estás representando, ¿verdad? Entonces, aquí en las conclusiones no es tanto decir qué es lo que hiciste en tu trabajo, sino lo más importante que tú hallaste en tus resultados. Eso que te acabo de decir, pues es un buen ejemplo, ¿verdad? Y tienes ahí otras cosas muy interesantes. Bueno, siguiente. Hay ocasiones en las ecuaciones. ¿Podemos ir a las ecuaciones del promedio de concentraciones, por favor?
¿Estas? Exactamente. Una antes, por favor. Una antes. Vamos a ver si está. Mm, mm. Otra, por favor. Vamos a ver. Ok. Bueno, en algunas ecuaciones tú muestras R de t. Cuando ya aplicas la transformada de Fourier, el tiempo ya depende, o mejor dicho, se transforma en la frecuencia, ¿verdad? A veces tú pones ahí un término R de t cuando ya hiciste la transformada de Fourier. No sé si eso sea a propósito o a lo mejor fue un error de dedo por ahí. Entonces, cuando haces transformada de Fourier, toda variable dependiente del tiempo depende de la frecuencia, ¿verdad? Incluyendo la R de t. Nada más revisa eso, por favor. Creo que sí hay una que otra diapositiva ahí, que muestra R de t cuando debería de depender de la frecuencia, ¿no? Sí. Ahí está, mira, por ejemplo. Ahí tienes RA de t, que debería de ser RA de frecuencia, ¿no? Es un detalle nada más. Porque si no tendrías dos variables independientes y el objetivo de la transformada es que llegues a una sola, ¿no? Exactamente. Ahí Ok, cuidadito con esos detalles. claro, sí. Otra pregunta. ¿El fármaco llega entero a la arteria o bien llega el principio activo? Esa es una pregunta bien importante porque no creo que la cápsula viaje en las arterias, ¿verdad? Y ahí se disuelva, sino que primero llega al intestino, se absorbe el principio activo y este viaja por la sangre, ¿verdad? Eso hay que relacionarlo con tu trabajo, ¿ok? Sí, Porque si no, sí, imagínate profesor. si fuera ahí la cápsula en las arterias, pues se tapan, ¿no? Pero Bueno, sí, bueno, por tienes supuesto razón. depende del medio de acción del medicamento, ¿verdad? Ya como última Claro. pregunta, ya para terminar, Luis Román, em, en la ecuación de Maxwell-Cataneo de transferencia de masa, ¿qué significa exactamente la lambda? ¿O cómo la puedes interpretar físicamente, mejor dicho? En la de Maxwell-Cataneo podemos interpretar esta lambda. Dije, la encuentro. Bueno, básicamente esa lambda la podemos asociar a tiempos de relajación eh, en, en el sistema y la consideramos con unidades de tiempo. Es por eso que aquí en el análisis del Débora, como lo considerábamos al final, tomando este tiempo de relajación, el lambda, como con unidades de segundos, como podíamos hacer el número adimensional al final. Sí, de hecho, como te mencionaba el doctor Edson, es un cociente, ¿verdad? De dos mecanismos. Un mecanismo de difusión, me imagino es el difusión del principio activo del medicamento, y el otro mecanismo es el retardo de la transferencia de masa, y lo mencionaste muy bien al principio, ¿ok? Es como una especie de retardo entre dos mecanismos de transferencia de masa. Entonces hay que ver de esa manera el Débora. Numerador es el mecanismo de difusión, ¿verdad? Del principio activo del medicamento. Y lambda es un mecanismo de retardo que tiene que ver con la ecuación de Maxwell-Cataneo, ¿verdad? Entonces, eso Sí, me parece también muy interesante porque es un Débora que hace analogía a la viscoelasticidad, ¿verdad? Entonces, también creo que valdría la pena que aunáramos un poquito más en eso, ¿no? Bueno, Román, pues no me queda más que felicitarte. Te agradezco nuevamente que hayas participado en estos seminarios y te deseo mucho éxito en tu examen profesional. Sería todo, doctor. Gracias. Sí, gracias Luis. gracias. Pues ya tienes ahí, Luis Román, para estudiar, para que te prepares mejor para tu examen y para que hagas tu presentación. Esto de liberado pues, es un mundo, hay muchas ecuaciones. Ahorita me acuerdo de la de Koch-Meyer-Zeta, una de las más usadas para liberado de fármacos, para que te pongas ahí a estudiar. Eh, ya no las vas a usar tú, pero bueno, por lo menos las tienes que conocer. Y como ya estamos en tiempo, yo les agradezco por su participación. Ya les estaremos avisando la siguiente semana quién va a exponer. Y pues que tengan buena tarde y gracias por acompañarnos. Gracias, Hasta Román. luego. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego. Muy buena presentación, Román. A trabajar, a trabajar.
¿Ok? Sí. Hasta luego. Gracias, saludos. Buenas tardes.